our subject is very simply how to approach Y nuestro God. tema simplemente es cómo acercarnos a Dios. La Biblia es sorprendente porque su consejo al respecto de cómo acercarnos a Dios no cambia desde el principio hasta el final. Este es un libro completamente consistente, un mensaje completamente consistente, y sin hablar mucho al respecto, aquí tenemos un ejemplo en Oseas capítulo 14, que fue escrito tal vez unos 700 años antes de Cristo. Fue escrito años después de la caída de Samaria, la capital del reino del norte de la Tierra Santa de Israel. La nación había caído y Oseas es el profeta para este reino. Y al sur se tenía a Isaías, pero en el norte estaba Oseas. Y todavía llamaba a las personas, les hacía un llamado porque la protección de Dios había sido retirada de ellos y después de siglos de advertencia, ahora estaban expuestos a los horrores del mundo natural, debido a su apostasía, debido a que habían abandonado a Dios, habían abandonado la oración y se habían volcado a los ídolos, y después de muchas advertencias que no escucharon durante siglos, pues ahora por fin la mano protectora de Dios había sido retirada y Samaria había caído. Y aún así el profeta seguía predicando y les hacía un llamado. Y tenemos aquí este tremendo llamado e instrucción al respecto de cómo volverse al Señor y cómo acercarse a Dios. Y es exactamente lo mismo como lo encontramos en el Nuevo Testamento, el mismo tipo de instrucción. Y como preparación rápidamente, de vuelta en el capítulo 4, los primeros dos versículos aquí en Oseas, leemos esto: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar y adulterar prevalecieron, y sangres se tocaron con sangres, por lo cual se enlutará la tierra. Y esto suena como una descripción de esta nación hoy en día, de nuestra nación aquí hoy en día en el Reino Unido, por el ateísmo y la incredulidad y todo lo que acompaña a esto. Y después hay otras referencias aquí que son muy modernas, versículo 6 del capítulo 4. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Había una gran ignorancia, no fue siempre el caso, ignorancia de la Biblia, ignorancia de Dios, ignorancia de cualquier teología y entendimiento de los caminos de Dios. Y esto es algo voluntario, eso fue así aquí, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré también del sacerdocio. Esas advertencias las tuvieron durante siglos y las personas no las tomaban en serio. Y ahora su protección especial a su debido tiempo las quitaron. Dice, porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de Jehová tu Dios. Y capítulo 7, versículo 2, se nos dice más de cómo estaba aquí. Dice, y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras delante de mí están. En otras palabras, el pecado de aquel entonces, de aquella nación, era extremo y estaba desnudo ante el Señor, y las personas no pensaban que habría un juicio, se reían de ello, decían: eso es ridículo, Dios, que es justo y que ha jurado castigar al pecado, eso lo echaban a un lado. Así pasaba en aquel entonces. En el capítulo 8, versículo 14, última referencia: olvidó pues Israel a su hacedor, capítulo 8, versículo 14, y edificó templos para ídolos. Y claro que había solamente un templo para los hebreos, el cual estaba en Jerusalén. Pero allí en Israel ya se habían separado y estaban construyendo su propio templo, pero eran idólatras. Habían adoptado una religión que les convenía, que les venía bien, que les permitía hacer lo que ellos quisieran y escribir sus propios estándares. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá al sur multiplicó ciudades fuertes.
no vamos a orar, no vamos a confiar en Dios, más bien vamos a aumentar la cantidad de ciudades fuertes o fortificadas, de modo que el enemigo las tenga que atacar a estas antes de llegar a Jerusalén. Y estas cosas no les iban a ayudar en absoluto. Y al mismo tiempo, Samaria ahora había caído durante años. La tierra ahora era como un estado sujeto a los asirios y muchas personas habían sido deportadas a otras partes del imperio asirio. Y aquí tenemos en el capítulo 14, versículo 1, lo que Oseas tenía que predicar de parte de Dios. Conviértete o vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y esto es lo que quiero mencionar primero que nada. Hay un llamado a las personas aquí a que se vuelvan al Señor, a que se conviertan al Señor. Y comienza con esta palabra que dice aquí, conviértate, oh Israel. Y la exclamación aquí en el hebreo es muy parecida a lo que se tiene también aquí en español, en su afecto que muestra, porque ahí se muestra compasión, afecto, simpatía. Oh Israel, conviértete, vuélvete al Señor tu Dios. Aquí también se muestra persuasión. El mensajero de Dios iba a persuadir a las personas. Esto también tiene implícito a un Dios que tiene condescendencia para apelar incluso a sus enemigos. Un Dios poderoso que ve su predicamento y que va a tener misericordia de ellos si ellos se vuelven. Así como con nosotros, el juez de toda la tierra, quien todavía está dispuesto a mostrar misericordia. Oh Israel, conviértete, vuélvete a Jehová tu Dios. Dios toma la iniciativa, míralo. Él no se espera a que ellos se vuelvan o se convierten porque nunca lo harán y nosotros tampoco. Él les hace un llamado, Él toma la iniciativa y Él envía a sus mensajeros y Él hace un llamado y Él persuade. A pesar de que Él es el agraviado, el que ha sido insultado por nosotros y rechazado, aún así Él en su misericordia hace el llamado. Oh Israel, vuélvete, conviértete a Jehová tu Dios. Entonces Dios toma la iniciativa y primero que nada son llamados a actuar. ¿Qué acción es la que tienen que hacer? ¿Acaso Dios les dice aquí a ellos, cambia tus caminos? ¿Guarda mis leyes? Si tú guardas mis leyes y te pruebas fiel en ello, te recibiré. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. No. Lo único que dice es, regresa a mí, vuélvete a mí, ora, clama a mí, porque ellos no podían ganarse el perdón de Dios. Su pecado y su error es muy malo. ¿Qué es lo que posiblemente podrían hacer para compensar todas las cosas malas que han hecho? Su comportamiento ofensivo y lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué podríamos hacer? El llamado de Dios a nosotros es simplemente que vengamos, que oremos y que nos arrepintamos y que confiemos en Él. No nos dice Dios haz esto, haz aquello, sino que Él nos tiene que dar el poder para poder vivir de acuerdo a sus estándares y Él nos dará misericordia y perdón. Se nos llama a volver a Dios, a venir a Dios. Oh Israel, conviértete, vuélvete a Jehová tu Dios. Y esta palabra que dice, tu Dios, un pronombre posesivo fuerte. No solamente se les llama a que se vuelvan, se conviertan a Jehová, sino es un llamado a relacionarse con Dios. Cuando tú vienes a Dios, se te llama a tener una relación, se te llama a conocerle y a encontrarle, a caminar con Él. Eso es lo que vemos aquí. Se te llama a tener comunión. Vuélvete, conviértete a Jehová tu Dios. Ven, ven y ten una relación conmigo. Es lo que dice Dios. Tú me conocerás, podrás interactuar conmigo, tendrás evidencia de mi amor. Yo te responderé a tus oraciones, cambiaré tu vida y tu corazón y te daré felicidad interna y paz. Tendrás certeza de mí, caminarás conmigo como uno que conoce a su Dios. Esto no es solamente un acto formal de adoración, no es un asunto formal en absoluto, sino que es una relación verdadera. Todo lo tenemos aquí, en estas palabras maravillosas, la compasión de Dios. Conviértete, oh Israel, vuélvete, conviértete. No te dice haz algo, simplemente ven a Jehová tu Dios. Y entonces comienza esta relación que Él te dará.
porque por tu pecado has caído, pecado o iniquidad. Ven, y a medida que vengas, reconoce que has pecado en contra de Dios. Ese es el mensaje. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es clarísimo. Reconoce que has caído. La palabra que se traduce aquí caído es una palabra hebrea que significa como tropezar y caer. No solamente te tambaleaste, sino como que te tropezaste y caíste hasta el suelo. Ese es el sentido aquí. Perdiste el equilibrio, no puedes estar parado, perdiste tu guía y esto se dice de forma espiritual, evidentemente. Perdiste toda conexión con Dios, toda relación con Él, todo poder y bendición de Él. No has experimentado estas cosas. Has tropezado, has caído a través de tu iniquidad. Iniquidad o pecado. Y esta palabra en el hebreo es algo torcido. Tu condición como pecador, tu estado como condición es muy mala. Los israelitas se les dijo eso. Y también esto es para nosotros. Sin Dios estamos así. El estado era tan malo que es una cosa permanente. No puedes cambiarla. Tú no puedes salir de ello. No puedes mejorarte demasiado a ti mismo, a ti misma. Tal vez puedes mejorar una cosita aquí de un comportamiento pecaminoso en que tú tengas, pero en tanto haces eso, otra cosa surgirá en tu vida. Tú estás en un estado permanente y a nosotros no nos gustan estas palabras, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Eres perverso, perversa, estás torcido, torcida, sin Dios. Estás en un estado permanente en deshonestidad, en egoísmo, en orgullo. En todas las personas en diferentes grados esto es así. Aquí hay una perversión. No podemos deshacernos de esto. Esta es la verdad. Odiamos este tipo de ideas. Lo negamos con toda ira. Pero es verdad desde la perspectiva de Dios. Es así como Él nos ve. Eres ingrato a Dios por la vida que te da o ingrata. Mira lo que te ha dado. Una vida consciente. Te ha dado el poder de la razón, te ha dado sentimientos fuertes y sofisticados, la capacidad de amar y de apreciar cosas y de sentir. Él te ha dado una conciencia moral, de modo que tú sabes diferenciar entre el bien y el mal. No eres un animal, no estás inconsciente de estas cosas. Él te ha dado creatividad. Hasta cierto punto, Él te ha dado un alma, te ha dado también un instinto de que Dios está allí, de que Él existe. Intentamos tal vez encubrir esto, pero ese instinto está allí. Él te ha dado un instinto para la eternidad incluso también. Y tú piensas al respecto de eso a veces, y Él te ha dado bendiciones notorias y beneficios y privilegios. Eres alto, estás muy encima del reino animal. Y aún así, en nosotros por naturaleza no hay gratitud a Dios, somos orgullosos, despreciamos a Dios, nos sentimos por encima de Él. Estamos llenos de cosas malas y errores y tendencias malas en nuestro carácter. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Conviértete, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces ahora la segunda sección, el cómo responder. Versículo 2 lidia con esto. Es muy claro en estos versículos. Aquí se nos enseña cómo debemos responder a Dios y cómo debemos responder a su llamado y cómo acercarnos a Él. Tomad con vosotros palabras. Esto no es solamente consejo de que oremos, sino que es un consejo que nos dice que oremos de una cierta forma. Tomad con vosotros palabras y convertíos y volveos a Jehová el Señor y decidle. Aquí tenemos una ilustración implícita en estas palabras. Si tú fueras un embajador y se te enviase a ir a la corte de otra nación, de otro rey, y en nuestra ilustración en aquel entonces, tal vez a otro rey donde hubo un rompimiento, tal vez una pelea, y tal vez hay posibilidad de guerra, tal vez ya había guerra, y ahora se envía un embajador para intentar crear unidad una vez más y acuerdo con ese otro rey, esa otra nación. Y si a ti se te enviase y tú fueses, bueno, claro, es correcto, tal vez, es formal llevar algún regalo, llevar alguna cosa que apacigüe.
Y tal vez no es solamente una cosa pequeña, tal vez tiene que ser gran riqueza la que tienes que llevar para poder apaciguar y calmar al rey vecino con quien tienes una disputa. Llevarías algo contigo y esa es la idea que está aquí implícita en estas palabras. Tomad con vosotros palabras. El hebreo original es estar cargado y llevo una ilustración. Tomad con vosotros. ¿Y qué es lo que llevas tú contigo cuando vas a Dios? Para poder tener reconciliación con Él, ¿tú tienes que llevar un regalo? ¿Un don? No, no un regalo. Dios tiene todo lo que quiera. Él no necesita nada. Nosotros no tenemos nada que podamos darle que le agrade, que pague nuestras cosas que hemos hecho mal, que compre perdón de Dios y que compre nueva vida y que obtenga su atención. No hay nada que podamos hacer. Lo único que podemos llevar con nosotros, nuestro supuesto don, nuestra ofrenda de paz, esto solamente son palabras. Esa es la ilustración implícita aquí en estas palabras. Tomad con vosotros palabras y volveos, convertíos a Jehová. Y decidle a Él, las palabras están aquí ya escritas, se nos dice exactamente que tenemos que orar. Quita toda iniquidad. Aquí hay palabras de arrepentimiento en la receta. No vengas a Dios con excusas, dice Oseas el predicador. No vengas a Dios con jactancia de ti mismo o ti misma diciendo yo he hecho esto, he hecho aquello, merezco el perdón por aquellas cosas que no he hecho, merezco esto, aquello, no vayas a Dios pensando que mereces algo, no lleves ninguna excusa, no, simplemente arrepiéntete de tu pecado. Ve con sinceridad y humildad ante Dios y dile que sabes, que reconoces que eres pecador y necesitas misericordia de lo alto. Dile, quita toda iniquidad. Aquí estas son palabras maravillosas y es que no podemos quitar simplemente la iniquidad solamente así. Aquí se habla de perversidad. Quita todo lo que está torcido. Eso no se va a enderezar, no se va a quitar. El orgullo que está enraizado no va a quitarse y nada más. Toda la culpabilidad de todo pecado que un día que has cometido en toda tu vida no se puede deshacer, está allí grabado en el registro de tu vida. Día tras día has pecado, cientos de pecados si tan solo lo supieras. En palabras, en hechos, en pensamientos. Nuestro estado por naturaleza en todo momento. Si yo soy sumamente orgulloso, no es algo que yo haga un momento, sino que es algo que es verdadera, es algo que es verdad de mí en todo momento de la vida. Piensa cómo el pecado se acumula. No solamente se puede olvidar, está ahí. De modo que venimos a Dios porque Él puede perdonar. Porque Cristo ya ha venido y ha sufrido y ha muerto para tomar el castigo de todo pecado representando a aquellos que sinceramente se arrepienten, pero tú tienes que ser sincero y tienes que ser humilde y tienes que venir delante de Él y tienes que arrepentirte de todo tu pecado. Los antiguos predicadores solían decir, tú te bañarás para ver un doctor, ¿ok? Pero para ver a Dios, lo que tienes que hacer es ir con sinceridad y humildad en tus manos. Y entonces te arrepientes de tu pecado y dice aquí, quita toda iniquidad y acepta el bien. Señor, no merezco nada, acéptanos bondadosamente, es decir, libremente. Señor, no merezco nada, libremente perdóname. Lo traduce mejor la Biblia de las Américas, acéptanos bondadosamente, libremente, de pura gracia. Dios, Cristo Jesús ha muerto por mí, ha tomado mi castigo. Acéptanos bondadosamente y daremos becerros de nuestros labios. Esto no es difícil de entender. Esto no es difícil de entender. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? Daremos, ofreceremos becerros, el animal del sacrificio. No, los becerros de nuestros labios. No hay ninguna ofrenda que sea suficiente. No hay ninguna ofrenda que pueda ser lo suficientemente grande para mí. No hay ningún sacrificio. Solamente estas cosas eran muestras y símbolos de antaño.
Solamente palabras, ofrenda de nuestros labios. Tengo que confesar mi pecado de forma sincera y arrepentirme delante del Señor. Y dice entonces, ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Después el versículo 3, mira esto, donde dice, no nos librará Asur, los dioses asirios, que habían adoptado los israelitas, y le tenemos que decir a Dios, dejo esto de lado, dejo esto a mis dioses, dejo mis dioses de lado, y los dioses que tú tienes no son evidentemente ídolos de metal precioso o piedras preciosas, pero tú tienes ídolos en este mundo, posesiones, ambiciones y cosas que quieres para ti, cosas que quieres para que te den grandeza y estatus y posición y que hagan que las personas te admiren y cosas en las que te quieres jactar y tú le tienes que decir a Dios, yo dejo todo eso a un lado y ya no lo voy a tomar como una fuente de confort y consuelo y significado para mí. No nos librará Asur, este dios asirio. No subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros sois. Porque en ti, el verdadero Dios, el huérfano alcanzará misericordia. Aquí tenemos otra ilustración. Oseas es un predicador y está lleno de ilustraciones. Esta es su ilustración de un huérfano. Cuando vienes a Dios, tienes que considerar que eres un huérfano. Tienes que considerar que eres alguien que no tiene nada. Y ya no pasa así hoy en día. Hoy hay más cuidado por las personas, pero aún así los huérfanos sufren y vamos a remontarnos a tiempos victorianos, cuando los huérfanos estaban en las calles y las personas que les tenían compasión comenzaron casas de niños. Pero piensa respecto de estas cosas. No tenían hogar, estaban andrajosos, no tenían comida, a menos que estuvieran mendigando en la comida. Y Oseas parece decir, considérate a ti mismo así. Imagínate que tú estás así cuando vas a Dios. Y dice aquí, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo soy como un niño huérfano, tienes que decirte a ti mismo, de forma espiritual soy así. Mírame, oh Señor, de forma espiritual. ¿Cuál es mi estado? ¿Cuál es mi condición? Estoy lejos de ti, Señor. Entonces soy como un huérfano, no tengo Dios, no tengo Padre Celestial, no tengo hogar celestial, no tengo un lugar en el cielo, no tengo consejo, ayuda, no tengo alimento espiritual para mi alma. Dependo de las cosas terrenales por completo para ser feliz. Y de forma espiritual estoy muerto de hambre. Mi alma está encogida, no tengo unión con mi Padre Celestial. No hay futuro para mí. Cuando muera, no tendré futuro. No hay nadie a quien servir, no tengo entrenamiento de Dios, no hay palabra de Dios que guíe mi entendimiento. No tengo nada, estoy a merced de las cosas de la vida. Y de forma espiritual soy como un niño, soy cambiante, soy superficial, estoy inclinado a hacer tonterías, hago muchas cosas erróneas, no siempre puedo tomar decisiones que sean las correctas. Señor, considérame como un huérfano espiritual, recíbeme, Señor, ayúdame, Señor, y dame una nueva vida de forma espiritual y sé mi Dios y mi Padre Celestial. ¿Dónde está todo esto? Aquí en el lenguaje aquí. Pues lo podemos ver. Aquí está. Porque en ti, versículo 3 al final, el huérfano alcanzará misericordia. Este profeta predicador nos invita a que nos consideremos como huérfanos, como si tuviéramos andrajos, que no tenemos nada de forma espiritual, y que vengamos a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y Él nos da vida entonces, y nos da un estatus eterno, y nos da ciudadanía en el cielo, y nos da instrucciones, educación espiritual y ayuda. Versículo 4. Y este es el resultado y el final del mensaje en cierto sentido. Yo medicaré su rebelión o sanaré su apostasía, su rebelión. Dios no solamente sanará y perdonará tus pecados, sino que te dará una nueva naturaleza, un nuevo carácter y sanará, medicará esas cosas que están fuera de control, que tú no puedes detener. Amaré los amaré de voluntad, los amaré generosamente porque mi furor se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Y hay versículos hermosos que siguen después para ir a la conclusión.
Versículo 5. Tendrás una nueva experiencia cuando seas convertido, cuando te arrepientas de tu pecado y confíes en Cristo y vengas a Dios. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Qué es todo esto que se ve aquí? Pues es el lenguaje simbólico y significa que Dios bendecirá cada día de tu vida y nunca pasará un día en el que no vengas a Dios y Él te fortalezca y te ayude y responda a tus oraciones como este rocío diario. Él florecerá como lirio tu vida, florecerá y se desarrollará y estarás establecido y firme en la fe. Habrá tanta evidencia en tu vida de la bendición de Dios sobre ti. Tendrás raíces, por así decirlo, raíces en la vida cristiana y nunca volverás. Y estas ilustraciones maravillosas dan el resultado, nos muestran el resultado de confiar en Él. Y después, versículo 6, extenderse han sus ramos. Serás una persona que tenga influencia y será su gloria como la de la oliva. Su esplendor tendrás carácter que nunca tuviste antes y serás de bendición para otras personas y olerá como el Líbano. Todo al respecto de ti tendrá una fragancia diferente, un efecto diferente alrededor de ti. Versículo 8, no tenemos mucho tiempo. Efraín dirá, esta era la tribu más grande de las 10 tribus del norte. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo no tengo ya nada que ver con los ídolos. Yo lo iré a él, a Dios, y lo miraré a él. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto, dice Dios. Tendrás un propósito. Estas promesas son hermosas y el último versículo del capítulo, ¿quién es sabio? Para que entienda esto y prudente, para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Tú tienes aquí en este capítulo, en el versículo inicial, tienes el llamado de Dios, el llamamiento que Dios hace al alma. Después tenemos las palabras casi casi que tú tienes que utilizar al venir a Dios. Y después tienes los frutos dramáticos y el resultado maravilloso que Dios obra en tu vida a medida que Él entra en tu vida y la cambia. Estas cosas, todo esto está aquí. Tus pecados son perdonados, ya no habrá condenación que tengas que temer. Jesús y Él, todo lo que es Él es mío. Y ahora estoy vivo en Él, que es mi vida, y ahora estoy revestido en justicia divina. Son las palabras de Charles Wesley. Mira, no estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo Oseas, un profeta menor en esta área del norte apóstata de Israel, el reino del norte de Israel. Esto fue escrito unos 700 años antes de que Cristo naciese. Y el mensaje es exactamente el mismo, así como el mensaje que nos es dado en el Nuevo Testamento después de que Cristo viniese. La Biblia no cambia. Hay un camino a Dios. Toma contigo palabras. No hay ningún otro don que tengas que dar a Dios, ninguna ofrenda. Ora a Dios, arrepiéntete de tu pecado, confía en Cristo, agregaríamos hoy en día. Las cosas están mucho más claras para nosotros hoy en día y Él cambiará tu vida. Y Él vendrá y será tu compañero de toda la vida y tu Dios, y tú le conocerás de forma eterna. Este es el mensaje del Evangelio de Oseas. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, habla a nuestros corazones, Señor. Señor, que ninguno simplemente avance sin sentido en la vida, simplemente siendo llevado por las cosas de este mundo material, sin saber, sin conocer a su Dios, sin estar listos para la eternidad, sin probar la fidelidad de Dios y su supremo poder y su gran amabilidad. Oh Señor, obra en nuestros corazones, haznos humildes, te pedimos, concede que estas cosas de forma profunda nos preocupen y tráenos a ti, a través de Cristo, el único Salvador. Y en su nombre pedimos todas estas cosas por amor a Él. Amén.